Saludos cordiales, mi nombre es Scarlett Zucke de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de Paralelo B1. Y el día de hoy les presentaré una entrevista semiestructurada cuyo objetivo es analizar cómo se puede vincular la mediación de conflictos en la asignatura del inglés. Me encuentro el día de hoy con un docente de la unidad educativa particular Monseñor Roberto María del Pozo, situada en la ciudad de Guayaquil. Docente, a pesar de que usted no imparte esta materia del inglés, su experiencia como docente es valiosa para comprender cómo puede abordarse la resolución de conflictos de manera transversal en el aula, sobre todo en la materia de inglés, que como sabemos no es nuestra lengua materna y surgen muchos inconvenientes en los estudiantes. Ahorita yo le voy a plantear un conflicto básico que surge mayormente en la materia, pues, del inglés, y como sabemos es que como nosotros ya pasamos a bachillerato, los profesores de inglés entran al aula hablando todo, pues, en inglés, lo cual es normal porque es su materia. Sin embargo, los estudiantes no entienden nada, se pierden, se confunden y es aquí donde va mi pregunta, que ¿quién en realidad está haciendo mal? Si el profesor, por hablarle toda su clase en inglés, atrasando y dejando con duda a los alumnos, o los estudiantes son el problema al no estar en un nivel B1 que se supone que, según el Ministerio de Educación del Ecuador, nosotros deberíamos de estar. Ok, es un tema complejo, ya que en cierta forma ninguno de los dos tiene la culpa. Tanto los estudiantes puede ser que hayan tenido falencias en lo que es niveles inferiores, como también el docente eh, lo que busca es prácticamente inmiscuir lo que es el idioma dentro de los estudiantes. Pero hay que tener en cuenta algo. Las dos partes tienen que ser comprensivas una con la otra, ya que el docente, aunque busque inmiscuir el idioma, el estudiante no está inmiscuido en totalidad, ya que para la edad que tienen ellos, necesitan prácticamente tener recurrentemente el idioma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una de las formas de inmiscuir es escuchando música, viendo series en el idioma inglés, lo cual ayudaría en su captación. Además, hay que tener en cuenta de que no muchos estudiantes hacen eso, son pocos los que lo hacen. Pero los estudiantes que hacen esto nos damos cuenta que son los que tienen un mayor nivel de inglés. Pero los que no hacen es cuando se ve esos retrasos como tal en el conocimiento. Hay que también prestar atención en que el docente sea comprensivo, ya que el docente puede saber el inglés, pero el estudiante no tiene tampoco esa, muchas veces no tiene esas ganas o no va a escuchar el idioma recurrentemente por diversas razones, lo cual va a detener un poco lo que es el conocimiento hacia el mismo. Eh, Hablando educativamente a nivel de Ministerio de Educación, y es una realidad, el Ministerio de Educación tiene una visión de que todos los estudiantes tienen un nivel de inglés muy alto, el cual no es la realidad. Entonces, desde mi opinión, hay que ver desde una realidad, no es una opinión que vea el ministerio. Si la realidad es que los estudiantes no tienen un nivel alto de inglés, pues hay que ir desde las bases. Y desde las bases, poco a poco, ir aumentando ese nivel, no ir directamente. ¿Y qué quiero decir con el docente que tiene que ser comprensivo? Pues si tiene que hablar entre partes en español hasta que el estudiante se vaya adaptando a ese idioma, pues tiene que hacerlo. El problema es que ya para esa edad eh, no van a aprender el idioma de manera conjunta, van a hacerlo de manera separada. Entonces tiene que haber también una recurrencia. Si no, muy difícil que se llegue a un nivel B1 en los estudiantes. Exacto, entonces, en pocas palabras, dio una respuesta imparcial. Ni le echa la culpa 100% a los docentes ni a los alumnos por no, pues, tener avanzado el idioma, ¿verdad? Exactamente. Para resolver eso, principalmente es un trabajo mutuo entre el estudiante y el docente. Tiene que haber un diálogo entre ellos dos para llegar a lo que es un punto medio en donde tanto el docente se sienta satisfecho dando su materia, como también el estudiante recibiendo lo que es el conocimiento a partir del docente. Ok. Y
Desde su experiencia, ¿por qué cree que muchos estudiantes presentan estas dificultades para aprender inglés en la escuela? Bien, ¿por qué presenta esas dificultades? Número uno, el principal es muchas veces los padres de familias. No los quiero culpar en totalidad, porque igual también es un idioma que los padres de familia por algún motivo no tienen tampoco esa conexión. Pero tiene que haber también un trabajo mutuo entre padres, familias, docente y estudiante. ¿Qué quiere decir? Si el docente está partiendo su clase y necesita la ayuda del padre de familia, así sea para poder comenzar poco a poco, por repetición, poder aprenderlo, pues se necesita un apoyo del padre de familia. Asimismo, el docente también debe de darle eh, formas a los padres de familia en las cuales el estudiante pueda tener mayor conocimiento de inglés. Por ejemplo, dar ideas a ellos. Por ejemplo, bueno, póngale tal hora, músicas en inglés, vean series en inglés, eh, ayúdalo a practicar, le envío lo que es un quiz para que él pueda comenzar a practicar lo que es el tema que se haya visto ese día. Entonces, esas pequeñas falencias en las cuales puede ser uno de los tres puntos, un triángulo, para familia, docente o estudiante, si alguno de los tres falla, es donde prácticamente va a haber ese problema. Por ejemplo, si el padre de familia falla, el estudiante no va a aprender. Así sea lo que haga el docente en su clase. Son solamente 1 hora clase, 2 horas clase dentro de lo que es la semana. Pongámosle como máximo 4 o 5 horas clase, en las cuales en una semana es muy poco. Entonces tiene que haber esa recurrencia o tiene que haber una conexión entre los tres para que pueda haber un aprendizaje óptimo. Y mucho más si es una lengua que no la vamos a escuchar recurrentemente. Entonces hay que prestarle hasta mucho más atención a eso de ahí. Pero hay algunos alumnos que le prestan atención, pero en lugar de aprender y eso, se frustran y se desmotivan, pues, pero ciertos alumnos, ¿por qué cree que sucede esto? Ok, una de las principales habilidades que uno tiene que tener es lo que es tener calma y también ser persistente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, cuando estamos en la etapa de adolescencia, hay ese miedo a la frustración. Además que al ser una etapa de adolescencia siempre va a haber errores y hay que tener presente que de esos errores uno tiene que aprender. No necesariamente porque se equivocaron o no lograron aprender en ese momento, no sirven para aprender eso. Para nada que ver. Lo que tienen que aprender en ese momento los estudiantes o poder fortalecer es lo que es la parte de la resiliencia, evitar esa frustración, entender que no siempre las cosas salen a la primera. Hay que, si no sale a la primera, bueno, lo vuelvo a intentar. No sale a la segunda, bueno, lo vuelvo a intentar. Va a llegar un momento en que yo voy a aprender eso. De tanto que repito, repito, soy persistente ante eso, llego prácticamente a aprenderlo. La frustración, en cierta forma, es normal, es un sentimiento que todo el mundo lo tenemos. Ahora, lo importante es saber cómo yo voy a manejar esa frustración. Ahora, ¿por qué puede ser esa frustración? Algo normal. Si yo no puedo hacer algo, yo siento que en ese momento de que no estoy sirviendo para eso. Ahora, lo importante es, ok, ¿voy a seguir con ese pensamiento o voy también, o voy a superarlo? También entra de parte del docente ayudar en ese punto. No solamente es, bueno, imparto conocimiento y hasta ahí quedó, sino es que ayudar a los estudiantes. Si veo que el estudiante comienza a tener esa frustración ante ese conocimiento, bueno, apoyarlo, eh, indicarle que no siempre se puede a la primera, pero lo importante es seguir y seguir, persistir hasta poder lograr un conocimiento más eh, óptimo. Y que el estudiante comience a ver de que no necesariamente porque en este momento puedo, no puedo, no voy a poder nunca, sino es que si yo voy viendo poco a poco, va a lograr en algún momento. Las personas no tenemos la misma capacidad eh, de estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir poco a poco, las otras personas tienen mucha más facilidad de estudiar, me aprendo rápido porque es mi método de estudio, acá no es mi método de estudio, bueno, busco otras maneras de estudiar y veo qué pasa en este momento. Entonces, puede haber frustración, pero hay que intentar manejarla, evitar que me vaya a llegar un momento en que diga, bueno, no quiero aprender más. O sea, eso es lo que se tiene que buscar, tanto en estudiantes, que el docente ayude y asimismo el padre de familia.
porque quién quita que el padre de familia también le diga, bueno, no aprendes, no sé qué estás haciendo, entonces el estudiante se va a frustrar más. También viene la parte psicológica, tanto familiar como la parte escolar. Y alguna vez ha tenido esa experiencia de ver un alumno que se ha bajado como su autoestima al no poder aprender rápido? ¿O a usted mismo le pudo haber pasado en este idioma? No sé si podría contar una experiencia algo así. Ok, la verdad es que muchas veces, tanto a mí y también he visto, estuve un tiempo en una escuela de aprendizaje inglés y lo que había más recurrente, bueno, niños no tanto, los niños la verdad es que se frustran menos porque, bueno, también es el método de estudio que se utiliza en niños, es más a nivel de visuales, a nivel de juegos, entonces ellos lo sienten como un juego. Quienes se puede ver más frustración es, por ejemplo, cuando ya aumentando de edad. Por ejemplo, en adolescentes todavía hay una pequeña porción de nuestro cerebro que lo admite entre los idiomas. Ya cuando uno ya es adulto, ya se complica. Entonces, ¿qué es lo que suelen decir en tanto los adolescentes como, y más si ya es un adulto? Ya no sirve en este momento, ya estoy viejo, ¿para qué voy a aprender otro idioma? El cual es esencial, sea la edad que sea. Ahora, la frustración, ¿cómo se siente? Es un punto en el cual uno dice, ¿para qué estoy aquí? Si estoy que intento, intento y no puedo, y mucho más si es la parte de hablarlo. Muchas veces no salen las palabras, uno se queda bloqueado. Sale uno de un examen de inglés, sale, les pregunta al docente algo, no lo entiende, lo vuelve a repetir y entra el nerviosismo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno tiene que intentar, como ya lo dije, manejar esa frustración. Y sí, viene el nerviosismo de una manera increíble, pero hay que intentar mantener los nervios en el punto más bajo. Y si, bueno, no salió esta vez o saco una mala nota, ok, ver en qué fallé. Y me ha pasado. Una vez creo que saqué raspando la nota, fue con las justas y bueno, me sentí mal, es algo lógico. Eh, pero bueno, en el siguiente nivel, ¿qué es lo que hice? Practicar un poco más, ponerle un poco más de horas a lo que es el estudio, practicarlo conmigo mismo, escuchar más series, hablar por ahí, dice, con uno en el espejo, o intentar hacer un juego de roles. Yo soy esta persona, luego me cambio de lugar, soy otra persona, para poder practicar poco a poco. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en la siguiente ya saqué una buena nota, porque fui más fluido. Entonces, es ese punto. Eh, la frustración, dependiendo de cómo uno lo maneje, puede ser algo fatal, como puede ser un facilitador a llegar a una meta más grande. Hace un ratito usted dijo que los niños pequeños aprenden, o sea, no se sienten tan frustrados con el idioma del inglés porque lo toman más como algo dinámico, ¿ya? Y entonces cree que trabajar el inglés de forma lúdica, o sea, con juegos, canciones, proyectos, a nosotros, podría reducir los conflictos y dificultades en este idioma. Por supuesto que sí, por una sola razón. Eh, Nosotros, sean niños, adolescentes, adultos, nosotros nos manejamos con lo que a nosotros nos gusta. Es más, si nosotros tomamos algo como nos gusta, vamos a decir, ok, lo aprendo rápido. ¿Qué es lo que pasa con el adolescente? Más que todo, cuando él toma una materia como algo que tiene que aprenderlo porque lo tiene que aprender, lo primero que se va a preguntar es, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Dónde voy a ver esto? Entonces, el estudiante lo toma como que algo seco, no lo quiero estudiar, me aburre. Entonces, si en cambio, si se lo toma como un juego, mucho más si es un idioma inglés. Lo interesante del idioma inglés, a diferencia de las otras materias, es que el idioma inglés se lo aprende como que si fuera una lengua, como si estuviera hablando yo el español. Eso es lo que se busca, hablarlo como en el español. Entonces, ¿y cómo nosotros aprendimos? Pues, número uno, por juegos. Nunca no, cuando nosotros dijimos papá, mamá, sé yo, vaso, o bueno, ahí está el muñequito, nunca se lo aprendió prácticamente que no, esto se llama así, esto se llama así, sino que el propio niño comenzó a ver eso, lo comenzó a ver el juego, y es más, los niños pequeños, ¿cómo aprenden?
mediante juegos. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Ver de qué manera le gusta al adolescente aprender o ver qué es lo que más le gusta al adolescente e ir inmiscuyendo lo que es el inglés. Por ejemplo, eh, muchas veces en lo que son los juegos multijugadores salen teniendo lo que son zonas o servidores, que son, por ejemplo, de Estados Unidos. Hablas con personas que son de Estados Unidos. Irónicamente, vas jugando, juegas con otras personas y ¿qué pasa? Te escriben, qué sé yo, para agradecerte, para saludarte en inglés, justo te escriben en ese idioma y a ti que te toca escribir en ese idioma, te vas acostumbrando y a hablar con otras personas. Entonces, siendo de un juego algo interactivo, yo digo, ok, voy aprendiendo y lo interesante es que, digo, comenzamos a decir, ok, quiero hablar con estas personas que tienen eh, mi mismo hobby. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que aprender inglés para poder hablar con ellos, para ser más fluido con ellos. Y muchas veces es un detonante bueno como para poderlo aprender. Ahora, y van a comenzar ahí los estudiantes a decir, ok, no ha sido tan malo el inglés, no ha sido tan difícil. Si yo hablo tranquilamente con mi amigo, con la persona que juego, eh, comienzo a ver de otra manera el inglés. Asimismo con los juegos, con la parte lúdica. Ser muy seco, reacio en lo que es el inglés, va prácticamente en ese punto en el que el estudiante puede aprender o le pueda gustar o no le pueda gustar. Entonces, me parece una buena opción las actividades lúdicas para aprender, más que todo en adolescentes. Pero aquí hay algo que está todo lo contrario, que es la gramática, la memorización. Entonces, considera que el enfoque pues tradicional que el inglés, que sería la gramática, puede generar rechazo y aburrimiento como adolescentes o adultos ya. Ok, es un buen punto ese, y la gramática suele ser uno de los puntos más, eh, podemos decir, feo en inglés porque es el que es más estricto en lo que tienen que hacer. La forma más fácil para poder aprender gramática es mediante conversaciones, irónicamente, mediante conversaciones, porque ahí de una manera muy sutil puede ingresar gramática. Muy sutil, yo le doy al estudiante, ok, mira, esta es la gramática, ahora, ¿qué tal si haces de cuenta de que él es un amigo de Estados Unidos? Entonces, vamos viendo qué tú te tienes que decirle acá, qué tienes que colocar acá, qué tienes que poner acá. Lo que sí, si no se puede agregar ahí, entonces hay que poner un incentivador para que el estudiante aprenda. Porque es verdad, muchas veces lo que es la gramática, lo feo es que tienes que sí o sí saber la regla. Igual que en español, la parte gramática también es fea, pero hay que buscar que comience a acostumbrarse a esa gramática, por un sentido, o sea, que hago como que, bueno, ¿qué tal si hacemos un chat? Ah, tal, hablamos de juegos y voy ingresando a la gramática. Voy diciendo, bueno, escriban esto, escriban lo que más les gusta. Y con escribir lo que más les gusta, yo ya voy practicando la gramática, porque sí o sí la van a tener que utilizar en ese punto de ahí. Ahora, también, si hablamos de gramática, también tenemos que hablar de la parte de vocabulario. Hay que intentar que el estudiante no piense que el vocabulario lo tengo que traducir. Es mucho más fácil si yo encuentro el contexto de esa palabra. Si yo encuentro el contexto, yo, por ejemplo, en español, si a mí me dicen, bueno, ¿quieres arroz? Yo no estoy pensando en que, el arroz que es un vegetal, que puede ser que, qué sé yo, es un grano. Yo no estoy pensando en el concepto del arroz. Yo lo primero que me dicen arroz, yo pienso en un arroz. O sea, cuando yo hablo el español, yo pienso en el contexto de lo que estoy hablando, no como tal el concepto como tal. Y lo mismo tiene que ser en inglés. Yo no tengo que empezar en una traducción, sino en el contexto. Así mismo, si yo comienzo a ingresar ese contexto y comienzo a ingresar gramática, es verdad, al principio me voy a equivocar, eso es algo esencial, va a haber la equivocación, pero posterior a eso me van corrigiendo sencillamente y voy comenzando a hacer otras oraciones con los mismos vocabularios, otras oraciones comienzo a cambiar ya el vocabulario y ahí voy ingresando la gramática. Tiene que ser muy dinámica la gramática también, aunque al principio sí o sí va a ser un poco seco, porque voy a tener que decir, bueno, esto tiene una regla, pero después de haber hecho la regla, tengo que buscar una manera de que sea dinámica, porque si no, el estudiante lo va a sentir como que algo, como unas esposas que me están poniendo a que tengo que hacer esto. Claro, porque sí o sí tiene que memorizarse todo eso, sea de Exactamente. forma lúdica.
Ya. Claro, exacto. Ahorita le voy a plantear otro tipo de conflicto y es, bueno, sucede mucho, pero imaginemos que deja de dar su materia. Ya no da química, ya no da biología, ¿no? Es un profesor de inglés Ok. y es hora de exponer. Lamentablemente un estudiante tiene nivel A1, pero obviamente no sabe nada de speaking, no sabe ni las palabras básicas y logra ver a lo lejos que un grupo de compañeros se le está burlando. Entonces, ¿cómo actuaría en esta situación? Mm. Es una situación que parece mentira, pero puede llegar a ser muy frecuente. Bueno, número uno, pues, aunque suene duro, hay que hablar con los estudiantes, tanto en la parte ya con DC, con la psicóloga, y parar lo que es la burla. Si es una burla activa dentro del aula, hay que pararla. También hablar con el estudiante que estuvo exponiendo, ya que en ese momento, al ver que sus compañeros se están burlando, pues lo más probable es que vaya a sentir frustración y un poco, no un poco, vamos a poner tristeza, porque es algo lógico. Si yo veo que mis compañeros se están burlando porque no tengo el mismo nivel de habilidad o conocimiento, pues me voy a sentir mal. Y más si yo veo que no hay apoyo de parte de ellos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, sí o sí, parar la burla de los estudiantes. Número dos, hablar con ellos, dialogar por qué lo están haciendo, cuál es el motivo, cuál es la finalidad de eso. Si no hay un motivo o finalidad, pues ya llegar a un parte de ese también, porque puede ser algo más profunda la situación. Ahora, si es por nomás porque me quiero burlar, porque quiero sentirme el más bueno de todos, por así decirlo, pues también hacer aterrizar a la persona. No tienes todo el conocimiento. Yo, por ejemplo, si tengo más conocimiento con el estudiante, bueno, dime, tú puedes hacer esto, lo otro. Lo más probable es que el estudiante me va a decir no, porque muchas veces no tenemos todo el conocimiento. Y asimismo, si prácticamente yo tengo más conocimiento que tú y te estoy diciendo eso, no me estoy burlando, no te estoy diciendo eres inferior a mí, ¿por qué lo va a hacer con su otro compañero? ¿Ok? Buscar la manera que ellos vean, recapaciten en esta situación y que no se burlen de él, sino que traten de ayudarlo, comenzar a que lo ayuden para que pueda llegar a tener las mismas habilidades, los mismos conocimientos que ellos, ya que quien quita en un futuro, esa misma persona que en esos momentos no tiene ese conocimiento, ingresa a una escuela aparte, pida ayuda, tenga más conexiones en las cuales pueda practicar eso y de un momento a otro sin darse cuenta, tenga más conocimientos que ellos, tenga más oportunidades que ellos. Entonces, cambia la balanza. O sea, hay que intentar que los estudiantes que se burlan y hacerlos entrar en reflexión de que no siempre va a ser lo mismo, sino que puede ser que cambien los roles y ahí puede ser que no guste lo que pueda pasar. Muchas veces todo lo que uno hace se lo devuelve. Algunos profesores para evitar este tipo de conflicto separan a los estudiantes por secciones. A1, ustedes son A2, ustedes son B1. Ya, como para no atrasar a los demás ni que los demás se burlen de los que son A1, ¿verdad? Pero ¿cree usted que separar a los estudiantes por niveles está bien o solo aumenta motivos de burlas entre compañeros porque algunos se creen superiores por ser B1 y hacen de menos a los de rango menor? ¿O ve bien esa separación? Ok, la separación en cierta forma, solamente una porción es esencial, pero solamente hasta un cierto punto. ¿Cuál es el cierto punto? Más que todo para los estudiantes que tienen, por ejemplo, A1 o A2, primero la separación está bien por una razón, porque prácticamente tienen que entrar en confianza. Muchas veces los estudiantes que tienen un nivel inferior de inglés van a estar, si encuentran una persona que tiene más conocimiento, que es B1, B2, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a sentir cohibidos, porque van a decir, bueno, ¿yo qué le puedo ofrecer a él si yo no sé nada? ¿Qué puedo hacer? No puedo hablar, él va a hablar rapidísimo, yo voy a estar
ya mismo está tartamudeando, ¿no? Entonces puede llegar a una frustración mucho mayor. Entonces, en primer lugar, una separación se podría decir que está bien, pero más que todo es para que los estudiantes se vayan desenvolviendo, vayan prácticamente acostumbrándose a hablar entre ellos y entre ellos van prácticamente ayudándose, pero después va a llegar un momento que sí o sí se tienen que juntar, ¿ok? Puede ser lo que es un día, entre comillas, una convivencia o eh, prácticamente una clase entre pares. ¿Qué quiere decir? Los de B1 le van a dar una pequeña clase a los de A1 y eso también ayuda también a los de B1. ¿Por qué? Muchas veces enseñando uno aprende. Enseñando uno aprende. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo este conocimiento, lo voy enseñando y irónicamente uno va practicando eso. Uno que lo decía prácticamente solamente por un hobby o porque tengo que practicarlo, bueno, si yo les comienzo a enseñar, pues voy recordando. Y ese recuerdo que, ya estoy enseñando, se me queda plasmado mucho más tiempo que solamente porque lo quiero hablar o porque tengo que hablar. Entonces, en una segunda parte sí lo veo bien que se junten y ver cómo es la dinámica de ellos dos. Prácticamente de las personas que no tienen tanto conocimiento con las personas que tienen un poco más de conocimiento. Ver qué dinámica hacen cuando se juntan. Y claro está, en un principio igual hay que mantener lo que es el orden, la disciplina y ver en tal caso que no haya esa situación en la cual pueda haber burlas, sino es que prácticamente netamente hay apoyo. Si la dinámica es buena, pues volver a repetirla, ok. Ver cómo se sintieron los de A1, ver cómo se sintieron los de B1, ver cómo se sintieron los de A2, los de B2, y se sintieron bien, pues repetir la dinámica para que se puedan nivelar todos, ok. Pero sí, en un principio puede ser bastante buena la separación, pero más para entrar en confianza entre ellos. Ya entre ellos, como saben que no tienen, están prácticamente al mismo nivel, van a decir, bueno, vamos apoyando y vamos subiendo poco a poco los dos, pero en cambio se pueden sentir cohibidos si ven prácticamente esa diferencia de conocimiento. Pero después ir inmiscuyendo para que ellos digan, ok, mira, no, tranquilo, así también pasaba, haz esto, haz lo otro, y prácticamente vaya comenzando a ver un mayor crecimiento a nivel de seguridad de los estudiantes, por ejemplo, de A1 o de A2. Correcto. Y por última pregunta. Bueno, no sería pregunta, sería más, ¿qué recomendación le daría usted a nosotros, futuros docentes de inglés, para que sus clases sean más inclusivas, motivadoras y libres de conflictos? Ok, pues número uno, la timidez hay que dejarla afuera. Si toca bailar, toca bailar. Si toca cantar, toca cantar. Algo bastante característico es que muchas veces los estudiantes son como los pollitos ahí, mucho más si son los niños pequeños. Si no te ven hacer algo, no lo hacen. Entonces, por ejemplo, hacer las actividades lúdicas, por ejemplo, escuchar música, ver series, hacer quizzes, no lo va a hacer lo que es los demás estudiantes si es que no lo ve prácticamente a uno mismo. Entonces, tienen que ser como esas profesoras de inicial, de primera básica, esas que son bastante eufóricas a lo que hacen con los niños. Entonces, por ejemplo, si les toca cantar en micrófono, les tocará cantar en micrófono ahí para que también se atrevan los estudiantes. También intentar de que los estudiantes comiencen a perder esa timidez. Muchas veces es por timidez que no quieren hablar y muchas veces se sorprenden hasta con la pronunciación o con las habilidades que pueden tener, pero por esa timidez como que se sienten cohibidos. Entonces, tienen que buscar las maneras, actividades o que puedan sacar a relucir las mayores habilidades de los estudiantes. Y el inglés tiene muchas de esas actividades. Si quieren hacer prácticamente una semana solo de pura música, háganlo nomás tranquilamente. Desestrésense escuchando música. A lo menos cuando estuve en ese curso de inglés, lo que más hacíamos era, creo que cada semana era cantar ahí. Y sirve bastante, la verdad. Sirve bastante. Buscar que hablen bastante. Así sea literalmente tres palabras que digan al principio, pero que intenten sacar a relucir eso. Intenten botar esa timidez. Muchas veces es más por timidez que eh, no sacan a relucir esas habilidades, que muchas veces se les tiene que hacer más fácil a ustedes. Por ejemplo, ya para mí ya se me hace mucho más complicado ya.
Y mucho más si hablamos de una persona, por ejemplo, de 40 años, 42. Pero bueno, eso ya más por una situación más de sociedad. Pero ustedes no, en tal caso tienen que votar esa timidez, aunque no entiendo por qué esa timidez en inglés cuando tienen muchas habilidades de baile, canto. Entonces, tienen que sacar a relucir eso, aprovechar esas habilidades. Entonces, van a ser unos extractores de habilidades ustedes ahí. Vale. Bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo que me ha brindado y por compartir sus reflexiones. Su respuesta.